Bueno, ahí venimos, Germán de Agosto, economista, autor del libro Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico, de la editorial Fin de Siglo, libro que se presentó ayer. Buenos días, Germán, y felicitaciones. Muchísimas gracias, buenos días. Decíamos, bueno, ya pasó la prueba de la presentación. Por lo menos ya terminamos con eso. Claro, que no es menor. Para bien o para mal, pasó. Paso, ahí va. Germán, queríamos arrancar por preguntarte, bueno, ¿cómo nace la idea de este libro en el que hablas en primera persona, ¿no? Algo particular. ¿Y de dónde viene esto del título Leones y Corderos? ¿Arranco por la segunda? Dale, capaz que es la más fácil. Sí, porque es la más fácil, porque Leones y Corderos viene justamente de la frase que ha repetido muchas veces de que de alguna manera no vino a despertar corderos, sino a guiar leones. No, de alguna manera es esa frase de él lo que da lugar a ese juego, que de alguna manera también tiene que ver con el sentido de la libertad, el sentido de la libertad libertaria, que no es el único sentido que hay de la libertad, y bueno, de alguna manera lo que es la libertad para los lobos puede no ser la libertad para los corderos. Entonces es un poco ese juego con ese eslogan que tiene él de despertar leones. Javier Milei, que lo viene repitiendo desde hace rato. Y ahora viene la pregunta de cómo nace entonces la idea tratando de alguna manera, está justamente toda esa irrupción, ¿no? de este tipo de personajes que de alguna manera quizás de acá nos cuesta entender, o nos cuesta entender también cuando vemos el mundo, ¿no? Porque de alguna manera no es el único fenómeno que hemos visto emerger durante estos últimos años, y eso naturalmente supongo que es sintomático del mundo, entonces de esa idea más o menos como que desde ese claroscuro gramsciano, ¿no? Entre ese mundo viejo que se va muriendo y ese mundo nuevo que todavía tarda en aparecer, que van surgiendo esas criaturas, y de alguna manera tratar de entender, ¿no? Para darle sentido a eso, ¿no? Para darle sentido a la irrupción de alguien que de alguna manera, independientemente de las ideas, ¿no? Es las formas, ¿no? Y que creo que además es justamente una contradicción inherente a lo que él sostiene, de alguna manera. Entonces, tratar de extender ese fenómeno es lo que de alguna manera me llevó por esa aventura, que al final del día, cuando uno se lanza a escribir, originalmente no iba a ser como tan personal, pero a medida que lo vas haciendo, es como que vas sintiendo que en ese proceso también vos vas descargando un montón de otras cosas que te atraviesan como persona en estos momentos de la vida. Entonces se va mezclando como la parte más conceptual con las otras partes personales, ¿no? De las cosas que uno va teniendo, hasta de las contradicciones inherentes, ¿no? De pensar una cosa, pensar lo otro, del trabajo, de todo un montón de otras cosas se fueron colando sin intención. Entonces de alguna manera quedó como una cosa rara, donde de alguna manera a través de esas reflexiones y de alguna manera a través del recurso onírico, básicamente yo voy tratando de investigar de dónde es, quién es este loco, y a raíz de eso voy recorriendo su arco ideológico, de alguna manera pasando de lo que sería su paraíso, en el sentido de conversar con Murray Rothbard, que es de alguna manera el padre del libertarismo en Estados Unidos, que lo cita muchas veces. De hecho, un perro se llama como Rothbard, ¿no? Es el que escribió el manifiesto libertario, es una nueva libertad. Y la escuela austríaca que reivindica Milei. Exacto, y después va pasando, ¿no? Si pusiéramos a pensar como simplificadamente, como que tenemos un segmento de recta, ¿no? En una punta tenés el extremo derecho, que sería el anarcocapitalista, que es justamente un mundo sin Estado. De alguna manera es el mercado como todopoderoso, ¿sí? Y después de ahí vamos jugando justamente, sacándole y poniéndole funciones al gobierno para ir recorriendo otros espectros de ese arco ideológico, donde justamente quedan comprendidos autores, por ejemplo, de la escuela austríaca. Está Milton Friedman, está Hayek, está de alguna manera Ayn Rand. Entonces vamos recorriendo todo eso. Son 11 conversaciones imaginarias que tienen lugar en un cuadro que a mí me gusta mucho, que es el cuadro de los noctámbulos de Hopper, porque me parece que es un cuadro que te invita a entrar ahí adentro y a crear una conversación ahí adentro, y termina en Marx. O sea, de alguna manera por eso recorrer desde lo que es el infierno hasta el cielo, desde el cielo al infierno, como lo quieran ver, de alguna manera tratando de entender las ideas que están detrás de esa cosmovisión, y justamente tratando de entender, bueno, de alguna manera, más allá de esas ideas, también todas esas tribulaciones que supone la emergencia de este tipo de personajes, y también controvertiendo un poco esa idea de, bueno, acá en Uruguay no va a pasar, ¿no? Porque We Are Fantastic. Entonces, de alguna manera es como son esas preocupaciones que están plasmadas ahí en ese híbrido extraño entre algo personal y algo más conceptual. No volcar tanto en terapia como termina el libro. Claro, poner un poco en el libro y no tanto en la terapia. Exacto, ¿no? Es como decimos, esto lo puedo aprovechar como una pata por fuera de la hora de terapia, puedo seguir aprovechando de la terapia y descargar acá, y después voy conversando. Entonces al final termina con eso, que es lo que me pasa, básicamente. Por eso después descubrí que esto se llama autoficción, el libro. Pero bueno, para mí era lo que me pasa. Pero bueno, mejor la autoficción, porque según me explicó ayer Luis Mardones en la presentación, eso te da la libertad de que no necesariamente todo lo que te decís ahí tiene que ser 112. Mejor dejamos... Ahora nos vas a mentir. Bueno, esa es la gracia, aparentemente, esa es la idea, justamente dejar para que el resto llene los vacíos. Pero bueno, la verdad es que todo lo que está ahí, ¿verdad? Germán, Milei, que ocupa una parte importante del libro,
justamente se define a sí mismo como anarcocapitalista, como libertario. ¿Cuánto se distancian sus políticas de las que nosotros conocemos del neoliberalismo, de la derecha más clásica? Y bueno, lo que pasa es que este es un híbrido tan extraño que, digo, todavía estamos viendo como ese proceso, ¿no? Porque él se define de alguna manera como anarcocapitalista dinámico, cuando él llama dinámico, que decir, eventualmente vamos a lograr llegar a esto, y ese eventualmente vamos a lograr a eso supone que todavía no podemos hacerlo, porque supone que todavía tenemos que dejar algunas funciones reservadas al Estado, como la seguridad y la justicia, y por eso se define como minarquista estático, ¿no? Entonces vos tenés ese híbrido entre esas dos cosas, lo aspiracional, que de alguna manera no tiene antecedentes. El único experimento que conocemos de una comunidad, ni siquiera una sociedad narcocapitalista, es, no sé si escucharon, pero estuvo bastante viral la historia. Es una historia que tiene lugar en un pueblo de Estados Unidos, se llama Grafton, que de alguna manera es un pueblo que tiene como una tradición muy fuerte desde el punto de vista del libertario por la base de la fundación y por donde está geográficamente. Y ahí justamente hay como toda una historia de una comunidad que empieza justamente a ser cooptada por un conjunto de libertarios que, como son muchos, empiezan a determinar la fortuna de esa comunidad muy pequeña, y todo se empieza a desmadrar y terminan siendo invadidos por osos. Es una historia muy particular, es una historia real que está plasmada en un libro que se hizo muy viral hace unos años cuando justamente surgió Milei. Sería como el único antecedente que tenemos para decir, bueno, esto es algo que puede ser similar a lo que espiritualmente podría ocurrir. Pero después lo que tenemos no dista mucho tampoco de lo que vos señalás, en el sentido de, bueno, Argentina es un quilombo tremendo, y naturalmente uno supone que si hay un lugar donde puede emerger una figura como esta, con ese discurso tan de odio visceral, ¿no? Porque eso es algo que él le pone, ¿no? Ese odio visceral, ese antiestatismo, bueno, puede ser justamente un país que naturalmente tiene un conjunto de desequilibrios tan grande y un conjunto de tragedias tan grandes, ¿no? Más de la mitad de los niños son pobres, la pobreza general es más del 40%, la inflación es casi del 300%, hace 11 años, 12 años que no crece. Entonces, de alguna manera todo eso te lleva un caldo de cultivo para que aparezca un personaje de estos, no necesariamente con soluciones, pero sí entregándote a los presuntos culpables de por qué justamente tu estándar de vida, de por qué te les pasa todo lo que pasa, y eso es legítimo, eso es lo complejo, ¿no? Es que no solo la persona, es el contexto también. Claro, es lo que de alguna manera él también captura, esa frustración es legítima, ¿no? Esa frustración de los ciudadanos que de alguna manera de tanto tiempo atraviesan esa situación y que de alguna manera van descreyendo sobre el mecanismo democrático, sobre el Estado como un instrumento que justamente puede estar orientado a generar o consolidar una sociedad más próspera, más rica, más justa, más igualitaria, ¿no? Entonces, justamente en ese caso lo que vos tenés es que de alguna manera está de a poco justamente implementando eso con una distancia natural a esas ideas, porque lo que decís vos, hay una abstracción ideológica, hay una abstracción de alguna manera de su cosmovisión que es muy difícil plasmar, porque son ideas muy difíciles de concebir, porque no lo podemos concebir ese mundo sin Estado de alguna manera. Entonces lo que al final del día tenés como esa convergencia de ese lugar, pero bueno, al final del día pasas por un gran ajuste y de alguna manera por todo este periplo que no sabemos cómo termina, ¿no? Porque eso es algo que se va grabando, digo, de alguna manera es una tragedia lo que tenemos al lado, ¿no? Cuando uno me lo mira así ¿De dónde proviene, Germán, esto de libertario? Porque vos marcas mucho a lo largo del libro, ¿no? La diferencia entre un liberal conservador, entre un libertario en los términos de Milei. Claro, porque viste, después te metes en una suerte de etiquetas de todo tipo y color, pero vos podrías pensar simplificadamente, ¿no? Que si hacemos ese segmentito de recta, bueno, partimos de ese mundo sin Estado, que sería el anarcocapitalismo. Luego, si le ponemos algunas funcioncitas más al gobierno, como juez y gendarme, de alguna manera policía, ejército y tribunales, ya pasás a lo que sería más el minarquismo, y después si le agregas otras funciones al Estado, ahí te aparecen lo que son los liberales clásicos. De alguna manera reservan otras funciones relevantes en términos de infraestructura, obra pública, educación. Adam Smith, el padre de la economía, una figura muy, de alguna manera, caricaturizada a lo largo de la historia como el padre del capitalismo salvaje, ¿no? De alguna manera, y sin embargo era un tipo que era un liberal clásico en el sentido de que entendía que el Estado tenía un rol que jugar justamente, y lo que estaba en contra era de la captura del Estado por parte de los monopolios que en aquel momento tenía Inglaterra con Estados Unidos, que a sus colonias. Entonces, él no era un antiestatista, ni mucho menos. Es justamente una persona que le reservaba otras funciones relevantes, en particular la educación de los más pobres, en el entendido que son las herramientas que tienen que tener justamente las personas para tratar de cambiar esa condición. Entonces, te quedan ese abanico, te quedan un montón de contrastes donde pasas por la escuela austríaca, la escuela de Chicago, de alguna manera, y otros tipos de pensadores, ¿no? Como Ayn Rand, que de alguna manera es como la heroína de Silicon Valley, no sé si la tienen, pero es la novelista y filósofa del Manantial o de la Rebelión de Atlas, que de alguna manera también la ha citado. ¿Sí? Ahí tratar de entender a través de todo Referente de Trump, entre otros. Referente de Trump, por ejemplo, exactamente, ¿no? Asumimos que le creemos que leyó un libro, y sí, que leyó un libro, es justamente dijo que había sido el de Ayn Rand, y que de alguna manera también habla de
esa confianza absoluta en la persona, de alguna manera, en el emprendedor como motor y de alguna manera en la libre empresa como instrumento, y ese mundo que él se imagina, es ese mundo que él mismo desplegó en el foro de Davos, que fue tan sonado, ¿no? Ahí a principios de año, ¿se acuerdan? Sí. Cuando dice, bueno, Occidente está en el horno, ¿no? Porque está captado justamente por un conjunto de ideales colectivistas que de alguna manera lo único que han generado son muertes y de alguna manera miserias, y bueno, y él viene con esa solución, ¿no? Que es justamente la libre empresa, el libre mercado, y de alguna manera es lo que tenemos que tener en cuenta, porque yo mencionaba a Rand, porque en el mundo que también se nos abre, ¿no? Este nuevo mundo que todavía no sabemos, pero se vislumbra, bueno, vos tenés figuras como Elon Musk, ¿no? Y ahora esta foto con Milei, pero también ya lo había tuiteado en su momento con el discurso. Y Elon Musk es de alguna manera un héroe randiano, si lo querés, lo que ella se imaginaba como una figura que de alguna manera empuja la civilización, ¿no? Y aún sopesando y soportando el lastre de todo el resto de las personas, ¿no? Que son como los improductivos, los parásitos, ¿no? Lo que no producen, ese tipo de visiones de alguna manera que a uno, y ahí ya pongo mi parte más de cosmovisión personal, ¿no? Pero a uno lo interpelan en el sentido común, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cómo una persona puede llegar a ser presidente que se refiere al Estado como el pederasta en un jardín de infantes con los niños con vaselina, ¿no? Ahí eso te habla, ¿no? de un odio profundo hacia el Estado, pero también te habla de un estado de la mente complejo, porque ¿a quién piensa en esos términos? ¿Qué tipo de analogías son esas, no? Entonces, eso fue lo que de alguna manera motiva esa búsqueda y tratar de ir distinguiendo, ¿no? Porque uno después ve cómo se repiten esas ideas acríticamente, ¿no? Entonces también es como preservar las ideas de lo que es el vehículo de esas ideas, que es este personaje que de alguna manera es todo lo contrario a lo que uno entendería que podría ser liberalismo. Liberalismo en el sentido de pluralidad, liberalismo en el sentido, bueno, todos somos distintos, todos queremos cosas distintas, todos partimos de situaciones distintas, bueno, de alguna manera reconozcámoslo, seamos plurales, seamos tolerantes justamente a esa diferencia, que no solamente tiene que habitar en el plano de lo económico. Ahí hay otro problema, porque una cosa era un conservador que no le gusta pagar impuestos y otra cosa era un liberal en el sentido que yo entiendo que de alguna manera todos podemos escribir como queramos, hablar como queramos, casarnos con quien queramos, ¿no? Tener sexo con quien queramos, morirnos de alguna manera como queramos, ¿no? Todas esas discusiones que también se meten en la conversación de cómo entendemos la vida, y es todo lo que él no es, ¿no? Él claro. Es un autoritario, dogmático, intolerante, reaccionario, que es justamente lo que atenta. Entonces tratar de preservar muchas ideas de lo que es ese vehículo que de alguna manera tenemos el problema que, bueno, estamos viendo cómo eso va permeando, incluso en las generaciones más jóvenes, porque yo digo, hace como 12 años que doy clase en primero y eso te permite ir como traqueando, ¿viste? Las inquietudes con las que van llegando los gurises y ahora llegan con esa inquietud y llegan con esas ideas y llegan a veces con esa forma, ¿no? Que aparte cuando vos decís, bueno, pero eso es un aterrizado, un contexto particular, ese contexto de Argentina, no sé, contexto de Uruguay, y entonces esas son las cosas que te van generando como esa preocupación docente que de alguna manera lo que la fuerza motora que está detrás del proyecto, de decir, si tenés estas ideas, perfecto, discutamos ideas, es lo más lindo que hay para mí, contrastar ideas, y cuanto son más distintas de las mías, mejor, pero hagámoslo civilizadamente, entendamos, tratemos de entenderlos a otras luces, y no justamente dejemos que se canalicen a través de esta persona, porque justamente esta persona refleja un montón de cosas que de alguna manera no son las que comparto y no son las que entiendo que tienen cabida por ahora en Uruguay. Para ese lado queríamos ir para ver, bueno, qué tan lejos estamos de todo esto, ¿no? Porque sobre el final vos decís, supongo que si la cosa sigue como va, ser tibio en algún momento será ser radical, casi un acto revolucionario. Bueno, en esos términos acá seguimos más cerca de la tibieza que de la radicalidad, entendida como la entiende Milei, ¿no? En este caso, ¿qué posibilidades hay de que un modelo así, un modelo como el suyo, llegue a nuestro país por un lado? ¿Y cuánto crees que va a tardar en llegar? Porque acá es como que todo demora un poquito, pero finalmente llega. Sí, tal cual. No, yo lo primero que aclaro en el libro es que este no es un libro de respuestas, es un libro de preguntas, así que no, pero sí como para problematizar en ese sentido, ¿no? Y porque uno lo piensa y bueno, y muchas veces también la dinámica, y creo que este año lo vamos a ver, y en particular vamos a ver cómo se despliega toda la potencia negativa, quizás, ¿no? Tóxica de las redes, justamente en el marco de una campaña política. Creo que vamos a ver cómo Uruguay de alguna manera procesa esos procesos que de alguna manera tienen lugar en otras partes, pero lo que estamos viendo es como que ese diálogo, ¿no? Que es naturalmente una democracia, justamente contrastar ideas distintas, ¿no? Entendido que todos podemos pensar, pero hacerlo dentro de ese marco civilizatorio, razonable. Entonces cuando vos te vas a esa discusión, ¿no? Y esa discusión se empobrece y esa discusión termina siendo una sucesión de insultos calificativos, y donde yo te presento la peor versión del otro y el otro me presenta la peor versión del otro, y al final, como ciudadano, porque es un libro de inquietudes ciudadanas, vos decís, bueno, de alguna manera empiezo a descreer en la política, y eso creo que es lo que te puede empezar a alimentar
¿sí? O abrir la ventana para que se te cuelen justamente este tipo de personajes, estos líderes mesiánicos que de alguna manera capturan ese sentido de insatisfacción, justamente de entender que de alguna manera en la política no está recogiendo las inquietudes, en particular las inquietudes de los más jóvenes, que son distintas a las inquietudes que estaban antes, y de alguna manera, bueno, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero supongo que a mí me encanta Sin TV, pero por otro lado también lo voy dosificando porque también me muestra de forma muy inteligente y muy creativa una realidad que es muchas veces deprimente, ¿no? Entonces, si vos de alguna manera esa realidad sigue siendo la que tenemos, bueno, eso naturalmente va a abrir más esa ventana a la posibilidad de que te surja un personaje como estos, porque justamente, si bien vamos más lento, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, bueno, el mundo de alguna manera está yendo hacia ese lugar, ¿no? Estamos en un mundo convulsionado, en un mundo atravesado por transformaciones estructurales con cambios profundos sobre un montón de cosas que hacen en la vida y las instituciones económicas, sociales, políticas. Me refiero a la revolución tecnológica, ¿no? Todos los desafíos que emergen en términos de la capacitación. Me refiero a la disputa hegemónica que tenemos como telón de fondo de todo lo que pasa entre China y Estados Unidos, que es una disputa hegemónica distinta a la que hemos tenido en los últimos siglos, porque justamente ahora tenemos una disputa entre las dos partes, occidental y oriental. En general, las otras transiciones habían sido dentro de Occidente. Y eso, por ejemplo, para Uruguay, que es un país chiquitito, de alguna manera culturalmente occidental, pero comercialmente recostados a China, también tiene un conjunto de dificultades. Tenemos también un complejo horizonte en términos ambientales, ¿no? Entonces, en esa acumulación de cosas, en esas políticas proteccionistas que vuelven a imponerse en el mundo, ¿no? Un mundo que cada vez da menos y por ende cada vez genera más esa mentalidad de suma cero, ¿no? El hecho de que yo solamente puedo ganar si vos perdés. Y eso justamente creo que en algún sentido va a permear, porque eso es lo que está pasando en el mundo y todo lo que estamos viendo, y lo ven las encuestas, el excremento de las instituciones democráticas, los conflictos que estamos viendo todos los días, ¿no? Cosas que vos decís, ya pasamos por esto, ¿no? Como que tienen un sentido a veces preocupante de déjà vu en torno a situaciones que vos decís, pensé que habíamos pasado por todo esto, habíamos entendido que de alguna manera solamente puede traer cosas malas, pero cuando abrimos las noticias es una locura todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Germán, vos en el libro paseás por diferentes autores del pensamiento económico y viniendo a nuestro país, teniendo en cuenta que estamos en año electoral, ¿ves entre tus colegas la posibilidad de imaginar nuevas fórmulas para nuestro país? ¿Hay lugar para la creatividad? Y bueno, ojalá que la haya, ¿no? Porque de alguna manera creo que hay que empezar a hacer las cosas distintas, ¿no? Para obtener resultados distintos. Es algo que hemos discutido incluso acá, ¿no? Cuando hablamos a veces de cuestiones del mercado de trabajo o de pobreza, ¿no? Que vos decís, bueno, más allá que lo podés separar o disociar de los ciclos electorales, pero vos ves que de alguna manera Uruguay tiene rasgos estructurales y poblaciones vulneradas estructuralmente que de alguna manera no están encontrando eco y que de alguna manera supongo que, y eso ya se lo dejo a los políticos, porque de alguna manera es parte de lo que nos tendrían que proponer, ¿no? Ideas creativas justamente para ver cómo se revierten esos problemas que son estructurales. Uruguay hace 10 años que crece muy poquito. En Uruguay tenemos un desempleo juvenil del 25%. En Uruguay tenemos un 20% de pobreza infantil. En Uruguay tenemos un conjunto de vulnerabilidades estructurales que justamente se entrelazan, ¿no? Cuando vos mirás el mercado laboral, cuando vos mirás la pobreza, cuando vos mirás la desigualdad por género, por ascendencia étnico-racial, por educación, todo eso que tenemos, ¿no? El hecho de que de alguna manera ese mundo tecnológico que se viene no es el mundo que se ajusta quizás a las capacidades que tenemos, pero entonces ¿cómo haces para subirte a esa ola de alguna manera tecnología? Porque la precisás en algún sentido, porque precisás crecer más y eso supone aprovechar eso, pero por otro lado decís, pero ¿cómo podemos hacerlo sin dejar a la gente por el camino? Entonces hay ese tipo de contradicciones, ¿viste? Como una construcción, una yo más ludista en el sentido del miedo a la tecnología como potencial amenaza, pero también la necesidad, ¿no? Mi yo más economista de decir la productividad es relevante y justamente el cambio tecnológico es relevante, entonces, pero ¿cómo lo haces para que la mayor cantidad de gente no se te quede por el camino, ¿no? A mí me gusta mucho la idea y fue también parte de lo que me interpeló y lo que está plasmado sobre las reflexiones finales, es la idea de Nando Sponda de la paradoja del desarrollo, ¿no? Bueno, uno puede ver en Uruguay un montón de indicadores macroeconómicos y es señalar, sin temor a equivocarse, que Uruguay mejoró en términos de desarrollo en el siglo XXI, ¿no? Si lo comparamos con lo que éramos antes, el Nando hace ese ejercicio y los indicadores lo muestran, ¿no? El Gini lo muestra, el crecimiento lo muestra, un conjunto de cosas que hemos logrado hacer en este siglo que nos dejan en una mejor posición. Sin embargo, de ahí viene la interpelación. Sin embargo, tenemos cada vez más gente en la calle, tenemos cada vez más suicidios, tenemos cada vez más gente hacinada en
justamente la cárcel, tenemos más homicidios, el narcotráfico es un monstruo que te come, eso también, ¿no? Esa preocupación, ¿no? por ese monstruo que de alguna manera a nivel mundial, supongo, ¿no? Esas cosas tan complejas que me parece que tenemos que enfrentar, esos rasgos tan estructurales, ese núcleo duro de pobreza del 9%, ¿no? Esa gente que está al margen digo, la economía crece poco, crece mucho, cae, ¿no? Los vaivenes naturales, pero en un momento hay gente que se te descuelga, que no lo agarrás de vuelta cuando la ola crece, ¿sí? Cuando la economía vuelve a crecer, esa gente ya no está porque está marginada, está por fuera del sistema, está demasiado lejos de poder ser contemplada justamente solamente por el crecimiento y muchas veces ni siquiera por las políticas. Por eso quizás la creatividad, ¿no? De ver cómo haces. Y ahí se mezclan las dos cosas que venimos charlando. Por un lado, las propuestas creativas en el sentido del reconocimiento de este tipo de cosas. El otro día también en Búsqueda salió que la mitad de los uruguayos trabajadores ganan menos de 35.000 pesos. Y habíamos discutido también el Cuesta Duarte, 1 de cada 3 gana salarios sumergidos que son menos de 25.000 pesos. Entonces, todas esas cosas también tienen un rasgo bastante persistente en el tiempo. Entonces, son esas soluciones creativas que creo que necesitamos de alguna manera para atacar y para aproximarnos a esa paradoja del desarrollo, y mi temor es justamente que, dada la complejidad de los temas y dada la necesidad que vos proponés desde tu juventud, que es un poco mayor que la mía, de buscar ideas creativas para enfrentar estos problemas, ¿cómo lo hacemos si el estado de la discusión es el que tenemos? Esas son las dos cosas más o menos que atraviesan mis preocupaciones, ¿no? La necesidad de ser creativos para justamente atacar un montón de esas cosas, y la necesidad de no deteriorar tanto la cohesión y la convivencia en el sentido que sea un vale todo por ganar las elecciones, y en ese vale todo creo que perdemos todos a veces porque justamente, no sé si conocen la tragedia de los comunes. No. ¿Vos sí? Sí, ¿Querés explicártela? No te dejo. No, así yo ya vengo al tole que hablaba de estas últimas. Pero básicamente, justamente es la aproximación teórica al tema de la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Y el ejemplo clásico es, vos te imaginas un pastizal, ¿sí? Es decir, es un terreno baldío al cual todos nosotros podemos llevar nuestras vacas a pastar, ¿sí? El pastizal es de todos y no es de nadie, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿a vos qué es lo que te conviene a vos racionalmente como propietario de vacas? ¿Llevar una o llevar todas a pastar ahí? Es gratis, comen gratis, ¿no? Llevar todas. Llevar todas, a vos te va a comer lo mismo, a vos te va a comer lo mismo, a mí también. Entonces, ¿qué pasa si todos llevamos a todas nuestras vacas a pastar ahí? Y chau pastizal, perdemos todos. Entonces, eso lo que ilustra es que de alguna manera muchas veces lo que es racional desde el punto de vista individual conlleva a algo que es irracional desde el punto de vista colectivo. Entonces, si cambiás pastizal por convivencia, si cambiás pastizal por cohesión, si cambiás de alguna manera... Sí, es poco utilitarista. Exacto, ¿no? Puede reducir la felicidad de la gran mayoría en ese sentido más utilitarista. Entonces al final del día quedamos como entrampados en ese dilema del prisionero, donde quizás no lo pensamos individualmente, pero bueno, pensarlo como partidos, como sectores, ¿no? Como la forma de hacer política ahora, ¿no? Que es mucho más confrontativa, mucho más de destruir que de crear, mucho más del odio que desde el planteo de soluciones creativas de otro tipo de lugar. Bueno, eso también es lo que está en juego. Ese es el pastizal que justamente podemos erosionar, justamente alentando ese comportamiento más cortoplacista que empobrece, me parece, el debate de ideas, que es necesario, porque es necesario atacar con creatividad todos esos rasgos que tenemos estructuralmente. Así respirás, ustedes díganme si algo muy rápido. Porque... Te voy a preguntar despacito si te dejo respirar y tomar un poquito de agua. Hay algo que repetís habitualmente, que es que no crees en la meritocracia, ¿no? Y no, bueno, que no todos partimos desde el mismo lugar. Y bueno, durante este gobierno la desigualdad, la pobreza no han bajado. Esto si lo comparamos con el 2019, con el periodo anterior. ¿Qué políticas llevaron a estos resultados en particular? Y bueno, quizás la poca potencia de las políticas, ¿no? Yo creo que en su momento, ¿se acuerdan el famoso paper investigación que en su momento hicieron Mauricio de Rosa y Matías Brum, en el sentido de, bueno, vamos a tener, si no se actúa de determinada manera, si no se destinan determinados recursos, lo que va a pasar es que va a haber 100.000 pobres, ¿se acuerdan? Nuevos. Y la pobreza tiene eso, tiene lo que se llama como un fenómeno de histéresis, es decir, persiste incluso una vez que el fenómeno que la generó desaparece. Entonces es mucho más fácil caer en la pobreza que salir de la pobreza. Entonces vos lo que tenés ahí es justamente esa falta de potencia a la hora de generar las redes de contención para que todas esas personas que siempre están en ese margen, ¿no? Porque digo, por la forma incluso que nosotros medimos la pobreza, ¿no? Que es monetaria, ¿no? En ese umbral donde a veces caen, a veces salen, pero termina siendo una situación coyuntural porque estructuralmente tienen vulnerabilidades que exceden los límites de lo monetario. Entonces me parece que cuando Lucas hablaba de la creatividad también tiene que ver con pensar, bueno,
cómo se hizo recientemente, ¿no? Si pensamos, nosotros tuvimos esa reducción bastante significativa de la desigualdad, pero eso se estancó en 2013, 2014. Lo mismo con la pobreza, ¿no? Y desde entonces, en una economía que crece poco, de alguna manera estamos con esa situación donde no logramos atacar ese núcleo marginal de pobreza y donde también la desigualdad justamente tiene o muestra una tendencia ascendente, ¿no? Y eso de alguna manera en el libro está problematizado justamente desde distintas visiones, una que a mí me gusta mucho, que es el liberalismo igualitarista de John Rawls, ¿no? De mirar la sociedad desde la posición de los más desaventajados y justamente entender que de alguna manera nuestra vida no es otra cosa que una sucesión de contingencias, una sucesión de accidentes que justamente están totalmente disociados del mérito. Yo no elijo dónde nacer, yo no elijo la familia que me toca, yo no elijo las privaciones, ¿sí? Hace unos tiempos creo que era un comercial que era muy ilustrativo, no sé si se acuerdan, pero era una cancha de fútbol, ¿se acuerdan? Y había todas partían de un lado de la cancha. Sí, lo utilizó también Lula como parte de su campaña. Exacto, bueno, es eso, ¿no? En definitiva es todas las cosas que no dependen de uno y que de alguna manera justamente demandan esa intervención del Estado por razones de justicia, ¿no? Germán, ahora justamente ahí te estás metiendo, ¿no? en un tema que tiene que ver con la distribución y la redistribución, ¿no? Cuando hablamos de qué políticas se han aplicado y, en los gobiernos anteriores, que decías hubo una gran reducción, y en el gobierno actual, ¿cómo lo ves en esos términos? Y bueno, si vos te fijás, por ejemplo, lo de IRPF o el IAS, de alguna manera, son impuestos que están dados para darle progresividad al sistema, porque es un sistema regresivo en el sentido que está recostado en un 50% por el IVA, y el IVA justamente regresivo, ¿no? Porque afecta más a los que tienen menos, y vos de alguna manera con esa rebaja lo que haces es justamente atentar contra ese instrumento redistributivo que le da progresividad al sistema. Entonces, de alguna manera, bueno, tampoco estamos viendo cosas que son locas. Es de alguna manera esperable de esa falta de potencia en su momento, y esto que estamos discutiendo, de alguna manera vinculado a este otro tipo de medidas que de alguna manera le quitaron progresividad al sistema tributario, ¿no? Entonces, o sea, dimos marcha atrás en ese sentido redistributivo. En mi opinión, en relación a lo que es el tema del IRPF y de lo que es el IAS, naturalmente, si te fijás, y no es que estamos diciendo, bueno, con grandes montos pagas IRPF, no, tampoco es decir eso, ¿no? Pero vos decís, el IRPF lo paga 1 de cada 3, el IAS 1 de cada 4, entonces de alguna manera ahí te das cuenta de que otra de las problemáticas que muchas veces vivimos en una burbuja y no percibimos esa realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, por más que no sea mucho lo que se tiene que ganar para pagar ese impuesto, de alguna manera lo paga 1 de cada 3 o 1 de cada 4 jubilados, ¿sí? Entonces, cuando vos justamente reducís eso, que lo que está pensado y desplegado a efectos de darle esa progresividad al sistema, naturalmente te queda algo más regresivo, donde justamente no te permite avanzar, no te permite atacar ese problema de desigualdad estancada que de vuelta viene desde hace varios años, ¿no? Eso es también parte de lo que dice Mauri de Rosa siempre, ¿no? Con la desigualdad no empatás, es ganás o ganás, porque el empate es pérdida, ¿sí? Porque esa desigualdad se va reproduciendo cada vez más en el tiempo. Entonces, me parece que ahí también esa creatividad de cómo se puede hacer desde el punto de vista de las instituciones laborales, estoy pensando en consejo de salario mínimo, desde el punto de vista de las políticas de recapacitación, de ese mundo tecnológico que de alguna manera nos desafía y que lo vemos todo el tiempo, ¿no? ¿A dónde van los porteros que ahora son todos tótem? A algún lado van, ¿no? ¿Cómo hacemos de alguna manera para lo que hablamos hoy de la ola tecnológica, ¿no? Para no dejar a todos por el camino? Sí, bueno, hablábamos esta semana, ahora comienzos de semana, de la importancia que tiene un instituto como el INEFOP. El INEFOP, de alguna manera, las políticas que Mauri siempre se refiere en forma de pinza, ¿no? Que de alguna manera hicieron que, por un lado, moderaron el crecimiento de los altos ingresos justamente con el IRPF y a su vez incrementaron el de los menos ingresos. Entonces, los que tenían menos crecieron más rápido que los que tenían más crecieron más lento, y eso en un contexto de crecimiento permitió, como en política de pinza, porque atacás por arriba, es decir, moderás arriba y aumentás abajo por salario mínimo, lograr lo que se hizo, que fue recortar mucho de la brecha que nos separa de países más igualitarios del mundo en muy poco tiempo, pero eso se quedó en 2013, en 2014. Entonces, de alguna manera, lo que tenés hoy es justamente que 1 de cada 5 niños siguen haciendo con su vida torcida, porque es muy difícil, porque no podemos pensar que, por más que haya historias de éxito, que de alguna manera naciste un asentamiento y ya está, en el sentido, es muy difícil revertir, porque es muy difícil revertir todo lo que le pasa a las personas en las primeras etapas de su vida, ¿no? Y en un contexto donde también, y ahí ya es preocupación ciudadana, ¿no? No estamos hablando de ningún rol técnico, pero también donde se te mete el narcotráfico cada vez más y donde los jóvenes no encuentran tampoco oportunidades, ¿no? Eso te genera un combo donde de alguna manera es más atractivo volcarte hacia ese negocio. Entonces, todo creo que se empieza a complejizar justamente partiendo de que vos seguís teniendo esa situación donde 1 de cada 5 niños nace en un hogar
que es pobre, ¿no? Con toda la vida ya condicionada y con ningún tipo de justificación desde ningún tipo de aspectos de justicia social, porque justamente ese niño que nace hoy a 20 kilómetros de acá no eligió nacer ahí, ¿no? De alguna manera eso es la contingencia de la vida, el accidente, el nacimiento, haber tenido padres que nos dieron amor, haber tenido acceso a las herramientas que tuvimos, ¿no? Justamente todas esas cosas que hacen a la posibilidad de que las personas ejerzan las libertades, que eso me parece lo más importante, porque hay una captación del sentido negativo de la libertad, que es el sentido libertario, es la libertad de la interferencia del Estado, pero hay un sentido que es positivo de la libertad, que es la libertad para poder tener un mínimo de injerencia sobre el destino, y para eso necesitamos herramientas, y creo que volviendo al libro, volviendo a Argentina, ahí se plasma, no sé si escucharon la frase del diputado Venegas Lynch. Sí, claro. Bueno, que él la dice repite todo el tiempo. puedo decir la de la libertad por el respeto y respeto. Sí. Claro, y ahí, bueno, Claro. ahí tenés la contradicción inherente a un tipo que es intolerante y dice que respeta yo te decía la del otro día, la del diputado del hijo. El hijo, ahí va, sí, porque tenemos tres. Claro, libertad también es poder mandar a tu hijo al taller y no a la escuela. Claro, esa es la libertad de él, que es la libertad negativa de que Bueno, el Estado acá no me tenemos diga. la libertad es tener el comedor cerca. Sí. Bueno, ese tipo de nociones, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, la libertad de mandar a tu hijo a la escuela, bueno, esa es la libertad negativa del padre. Pero ¿qué libertad positiva va a tener el hijo si en lugar de ir a la escuela va al taller? Y es muy difícil, porque va a tener menos puertas para vivir en su vida, porque va a tener menos herramientas justamente para, de alguna manera, poder tener ese control sobre su vida en un contexto donde ya nació particularmente complejo y donde ese mundo también se nos presenta como desafiante. Entonces, Germán, para pensar justamente todas estas cosas contigo en esta autoficción y todas estas discusiones, ¿dónde podemos encontrar el libro? Creo que ahora debería estar en todas las librerías, supongo. Ya creo que en sí. todas. Muy bien, entonces Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico del economista Germán de Agosto, de la editorial Fin de Siglo, ya en todas las librerías, nos dice acá Germán. Creo que sí, no sé. Esperemos que sí. Esperemos a la hora de escribir la editorial. Gran libro, lo recomendamos. Muchas gracias, Germán, Muchas gracias por la invitación. por acá. Gracias.